Ni siquiera me di cuenta de cómo la noche había sumido nuestra casa en una penumbra suave. Antonio se había vuelto a retrasar, y ese silencio, frío y sofocante, me envolvía por completo, desde la cabeza hasta los pies. Con cada hora de espera, sentía como nuestro espacio se volvía más vacío, como si alguien estuviera extrayendo todas las emociones, dejando solo una cáscara. En el momento en que una suave melodía de guitarra comenzó a sonar desde la calle, entendí que necesitaba salir, al menos por un rato, para permitirme sentir algo, lo que fuera. Salí sin rumbo, sin saber a dónde ir, simplemente dejándome llevar por la inercia. Fue en ese momento cuando vi a nuestro nuevo vecino, Roberto. Estaba sentado en el porche, mirando al vacío, tocando la guitarra con tanta calma que disminuí el paso, temerosa de romper ese instante casi mágico. Cuando su mirada se cruzó con la mía, sentí una extraña sensación, como si me estuviera viendo por primera vez. No como la mujer que pasa cada día cargando una bolsa de compras, sino como a una persona. Era una mirada que me tocó más profundamente de lo que esperaba. Hola, dijo, dejando la guitarra a un lado. La noche está tan tranquila, ¿no te parece? Sí, respondí, sin saber por qué me resultaba tan fácil hablar con él, como si el mundo entero se hubiera quedado dormido. Me invitó a pasar a tomar un café. Sonó tan cotidiano, tan común, que ni siquiera lo pensé antes de aceptar. Pero tan pronto como crucé el umbral de su casa, sentí algo completamente diferente. No era una casa cualquiera, donde las cosas están ordenadas en su lugar. En su hogar reinaba un caos creativo. Lienzos esparcidos, olor a pintura al óleo, libros desparramados sobre la mesa. En ese desorden había algo vivo, auténtico, algo que no había sentido en mucho tiempo. Roberto me mostró sus pinturas. No soy una experta en arte, pero en sus obras había una sinceridad que rara vez encontraba. No intentaba impresionarme, simplemente hablaba de lo que le preocupaba. Y eso era lo que más me atraía, su autenticidad. Hablamos de cosas triviales, del clima, de los vecinos, de música. Pero detrás de esos temas superficiales se escondía algo más profundo, algo que no podía comprender de inmediato. Las horas pasaron volando. En algún momento me di cuenta de que no quería irme. En su presencia me sentía diferente, más ligera, más libre, como si el peso que llevaba sobre mis hombros hubiera desaparecido de repente. Ese sentimiento era nuevo e inesperado, pero me dejé llevar por él. Podríamos habernos quedado así para siempre, pero de pronto recordé a Antonio. No había escrito, no había llamado. Mi realidad empezaba a regresar lentamente, y me levanté para irme. Gracias por la velada, dije, sintiendo una leve tristeza. Roberto sonrió, como si hubiera leído mis pensamientos. Nos volveremos a ver, respondió simplemente, y salí de su casa, sintiendo que esa noche solo era el principio de algo mucho más grande. Caminé de regreso a casa, y en mi mente giraban cientos de pensamientos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me sentí realmente viva? No tenía planeado volver a ver a Roberto. Habían pasado varios días desde aquella noche, y me esforzaba por convencerme de que todo había sido una casualidad, una simple velada que recordaría solo por su conversación ligera y una extraña atmósfera. Nada más. Pero algo dentro de mí contradecía esa versión. El deseo inesperado de revivir ese momento de ligereza, esa efímera sensación de libertad, no me dejaba en paz. No me sentía como la esposa de Antonio, ni como la mujer que debía comportarse de manera prudente y correcta. Con Roberto, era simplemente yo, Gloria, una mujer que hacía tiempo había olvidado lo que era vivir una vida llena de algo más que las monótonas responsabilidades cotidianas. Cuando Antonio se fue en otro viaje de negocios, me quedé sola. Las noches silenciosas no me eran ajenas, pero ahora se volvían mucho más intensas, como si el vacío mismo en la habitación me provocara con su aburrimiento. Salí al jardín, solo para respirar un poco de aire fresco, para pensar, pero mis pensamientos siempre regresaban a él. Y como si respondiera a una señal invisible, vi a Roberto a través de la cerca. Estaba ocupado con las flores, haciendo algo,
aparentemente sin notar mi presencia, aunque en el fondo sabía que él sentía mi mirada. Hola, dijo, girando la cabeza con una expresión de sorpresa fingida, aunque estaba casi segura de que sabía que yo estaba allí. Hola, respondí, tratando de mantener la calma. Pero por dentro todo temblaba. Me ofreció ayudarle a regar las plantas. Era algo tan cotidiano, tan simple, que no pude negarme. Después de todo, solo era el vecino. Regamos las flores, hablando de trivialidades, del clima, de cómo el otoño llegaba rápidamente. Pero había algo más flotando en el aire, algo que no podía expresarse con palabras. Una tensión ligera que se manifestaba en cada mirada, en cada toque accidental. Sentía cómo mis nervios se tensaban, como una cuerda a punto de romperse. Cuando terminamos me dispuse a irme, pero al girar, tropecé en las escaleras y él me atrapó. Fue como un destello, un contacto brusco que no esperaba, pero que parecía estar esperando a ambos. Lo miré, y fue como una invitación a un mundo que hacía mucho no visitaba. Un mundo en el que podía permitirme ser débil, permitirme no contenerme. Sus manos me sostenían firmemente por los hombros. Era uno de esos momentos en los que no hacían falta palabras. Sabía que estaba mal. Sabía que todo debía detenerse ahí mismo. Pero no se detuvo. Estábamos demasiado cerca. Demasiado. Di un paso atrás, pero no pude alejarme. Nuestros labios se encontraron, y en ese instante perdí el sentido de la realidad. Me aparté rápidamente. Mi mente repetía con insistencia: esto no debe volver a suceder. Está mal. Es una traición. Pero algo dentro de mí había despertado, algo que no podía silenciar. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto, y ya no había vuelta atrás. Las siguientes semanas se convirtieron en una tortura insoportable. Me sorprendía a mí misma pensando constantemente en Roberto, en sus manos, en cómo nuestras miradas se encontraban de manera casual. No habíamos planeado vernos, pero cada vez que salía de casa, él siempre parecía estar cerca de alguna manera. Hablábamos de tonterías, nos reíamos de cosas sin importancia, pero entre nosotros siempre quedaba algo sin decir, algo que flotaba en el aire, como una verdad no pronunciada. Una tarde, me invitó a su exposición. Fue tan inesperado y a la vez completamente natural, como si no hubiera existido otra forma de que las cosas ocurrieran. Tienes que ver mis nuevas obras, dijo con una leve sonrisa, como si estuviera probando mi reacción. El sábado será la exposición, ¿vendrás? Dudé por un momento. En lo más profundo de mí sabía que no debía aceptar, pero las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Claro, iré, dije, como si fuera la decisión más normal. La noche del sábado llegó demasiado rápido. Entré a la galería y enseguida sentí como en el aire flotaba el olor de la pintura fresca, mezclado con algo antiguo, como si la galería misma guardara secretos del pasado. Techos altos, luz suave que proyectaba largas sombras de las pinturas en las paredes. Roberto me recibió en la entrada. Su mirada era penetrante, pero tranquila. Me alegra que hayas venido, dijo, su voz más baja de lo habitual, un poco ronca. Déjame mostrarte algo. Me llevó por la sala, hablando en voz baja sobre cada obra, pero apenas escuchaba sus palabras. Todo lo que sucedía a mi alrededor se desdibujaba, como si la realidad lentamente se desvaneciera. Mi atención estaba puesta en él, en su cercanía, en cada uno de sus movimientos. Cuando llegamos a la última sala, casi no quedaba nadie. Las paredes estaban cubiertas de grandes lienzos abstractos, y la luz parecía un poco más tenue. Nos detuvimos frente a una de las pinturas, y la miré sin poder concentrarme en su contenido. Esta es una de mis favoritas, dijo, de pie a mi lado. ¿Qué ves? Yo no estoy segura, respondí, intentando encontrar las palabras adecuadas. Es caos y orden al mismo tiempo. Roberto asintió, como si mis palabras fueran la respuesta que había estado buscando durante mucho tiempo. Pero en sus ojos había algo más. Tensión. Deseo. A veces la vida es así. Susurró, y sentí su mano sobre la mía. Su toque era tan ligero que podría haberlo ignorado.
pero no pude. Roberto, susurré, sin saber qué decir después. No respondió, solo me miró, y en esa mirada lo vi todo. Nos quedamos así, en el silencio total de la galería, donde las sombras de las pinturas parecían cobrar vida en las paredes. Sabía que debía irme, que debía detener esto en ese mismo instante. Pero en lugar de eso, di un paso más cerca. Nuestras manos volvieron a rozarse, pero esta vez no retiré la mía. En ese momento, cuando estaba en el borde entre lo prohibido y lo deseado, sentí que algo dentro de mí se rompió. Sus labios rozaron los míos, lentamente, casi con cautela, como si ambos temiéramos romper ese momento frágil. Pero luego el beso se profundizó, abrasador, y ya no podía pensar en nada más que en cómo él me hacía sentir. No deberíamos, susurré, pero mis palabras se perdieron en su beso. Gloria, respondió suavemente. Su voz sonaba como una promesa, como un desafío. Cerré los ojos, dejándome llevar por el momento, aunque sabía que esa noche lo cambiaría todo. Había cruzado una línea, y ya no había camino de regreso. Vivir dos vidas resultó ser más complicado de lo que pensaba. Cada día se convertía en un juego. Mantener la apariencia de normalidad frente a Antonio y, al mismo tiempo, ansiar esos momentos con Roberto. Caminaba sobre una delgada línea y cada vez que el teléfono vibraba en mi bolsillo, mi corazón latía más rápido, porque podía ser él. Roberto. El hombre que había traído caos a mi vida, antes tan ordenada. Antonio, por supuesto, no era tonto. No era de los que ignoraban lo que sucedía a su alrededor. Una noche, durante la cena, me sorprendió con una pregunta inesperada. Gloria, ¿estás bien? ¿Has cambiado? ¿Pasa algo? Me congelé. Esas palabras, que me parecían inocentes, me atravesaron hasta lo más profundo. Se había dado cuenta. No sabía qué estaba ocurriendo exactamente, pero sentía el cambio. Traté de recomponerme, de responder con calma, pero mis manos temblaban, y mi mirada se resistía a encontrarse con la suya. No, todo está bien. Dije demasiado rápido, para que sonara natural. Antonio me observaba detenidamente, sin apartar los ojos, como si tratara de leerme. En ese momento el teléfono volvió a vibrar, y como siempre desvié la mirada. Era Roberto. Sentí como mi corazón se encogía y como todo empezaba a desmoronarse. ¿Quién es? Preguntó Antonio en voz baja, y su tono sonó como una acusación. Nadie. Susurré apenas audible, dejando el teléfono sobre la mesa. Antonio no dijo nada más, pero en sus ojos vi que las dudas solo se intensificaban. Me miraba como si me viera por primera vez. Sabía que no podría continuar así. Ya estaba atrapada en mis propios deseos, en mis propios sentimientos. Me parecía que estaba al borde de un precipicio, y cada paso adelante podía ser fatal. Más tarde esa misma noche, sin esperar a que Antonio se durmiera, tomé las llaves y salí de casa. No podía seguir dentro de esas cuatro paredes. Necesitaba salir, sentir libertad, aunque solo fuera una ilusión. Habíamos acordado encontrarnos con Roberto en un mirador a las afueras de la ciudad. Ya no quería verlo en nuestro vecindario. Se estaba volviendo demasiado peligroso. Cuando llegué, él ya estaba allí, apoyado en el capó de su coche. La ciudad nocturna se extendía a nuestros pies, como en la palma de la mano, y yo sentía un temblor en mi interior. «Pareces tensa», dijo Roberto esbozando una leve sonrisa. Pero su sonrisa era cálida, y eso me alivió un poco. «Roberto», comencé, sin saber cómo seguir. «No puedo más. Todo se está saliendo de control». Él me miró con una seriedad que rara vez veía en sus ojos. «¿Por qué? Podemos seguir así, como hasta ahora. Nadie se enterará». Sus palabras sonaban tan simples como si todo esto fuera solo un juego. Pero para mí, era mucho más que eso. Vivía con el miedo constante de que todo saliera a la luz, de que Antonio lo descubriera. Ya no podía fingir que esto era solo diversión. «No puedo», repetí, intentando encontrar las palabras correctas. «No lo entiendes, Roberto. Todo esto es un error». «¿Un error?», preguntó. Su voz sonaba casi burlona.
¿De verdad lo crees? Aparté la mirada, contemplando la ciudad a nuestros pies, dándome cuenta de que este era el momento de tomar una decisión. Dejar todo como estaba o cortar este lazo antes de que todo se viniera abajo. No lo sé, susurré finalmente. Pero sé una cosa, no podemos seguir así. En ese momento entendí que todo se desmoronaba. Mientras conducía hacia el pequeño café en las afueras de la ciudad, mis pensamientos se arremolinaban en mi cabeza como humo. ¿Cómo explicarle a Antonio lo que había sucedido? ¿Y debería hacerlo? Porque, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, a pesar de aquellas noches silenciosas en las que él se sentaba en su portátil en silencio mientras yo intentaba leer un libro, aún lo amaba. Pero ese amor, como una vieja casa, llevaba mucho tiempo necesitando reparaciones, y yo había cerrado los ojos ante eso durante demasiado tiempo. Cuando conocí a Roberto, fue como una ráfaga de viento inesperada, como un sueño olvidado que cobraba vida, donde volví a sentirme viva. No solo como esposa, dueña de casa o una mujer acostumbrada al silencio, sino como algo más. Y por mucho que intentara justificarme, aquello era una traición. Primero que nada, una traición hacia mí misma. El café donde habíamos acordado encontrarnos estaba casi vacío. No había caras conocidas. Nadie nos reconocería ni nos vería juntos. Roberto estaba sentado junto a la ventana. Sus dedos golpeaban rítmicamente el borde de la taza, y su mirada estaba fija en algo fuera. Cuando entré, me vio de inmediato y me hizo un gesto para que me sentara. «Te ves cansada», dijo en cuanto me senté frente a él. «Estoy cansada, Roberto», respondí, sin tratar de ocultar la verdad. Cansada de todo, de las mentiras, de este mundo secreto que hemos creado. Él guardó silencio. Sentía cómo su mirada me atravesaba, como si intentara comprender cuál era el verdadero problema. Pero él lo sabía. Claro que lo sabía. «Puedes dejarlo», dijo finalmente como si fuera la solución más sencilla del mundo. «Puedes quedarte conmigo. Podríamos empezar de nuevo». Sus palabras sonaban como una salvación, pero yo sabía que no lo era. Solo era una huida, una fascinación momentánea que me había llevado al borde del abismo. Todo este tiempo había intentado encontrarme a mí misma a través de él, pero la verdad era que todo eso solo era una ilusión. No podía seguir así. No podía seguir engañándome a mí misma una y otra vez. «No puedo», dije en voz baja, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Esto fue un error. Todo esto fue un error. ¿Un error?, preguntó él, y en su voz había un toque de decepción. «¿Realmente lo crees?». Lo miré a los ojos. Sí, sentía que si seguía, perdería no solo a Antonio, sino también a mí misma. Perdería aquello que me había mantenido a flote todos estos años. Amaba a Roberto, pero no de la misma manera que alguna vez amé a Antonio. Mi conexión con Roberto era algo diferente, una chispa que se encendió cuando más necesitaba luz. Pero esa chispa no podía arder para siempre. «Sí», exhalé, bajando la mirada. «Esto es el final». Él no dijo nada en respuesta. Sus ojos me miraban con frialdad, y supe que la conversación había terminado. Me levanté, sintiendo que ahora todo realmente había llegado a su fin. Cuando regresé a casa, Antonio estaba sentado en la sala, sumido en sus pensamientos. Alzó la vista hacia mí, y en sus ojos no vi la calma a la que estaba acostumbrada. Lo sabía todo. Era obvio. Pero no hubo palabras. Pasé a su lado, sintiendo el peso de ese día colgando sobre nosotros como una nube. Sabía que no podría confesarlo de inmediato, pero también sabía que mi pasado con Roberto ahora quedaba atrás. Al final, la vida es una serie de decisiones. A veces nos llevan a donde realmente necesitamos estar, y otras veces al borde, desde donde debemos dar un paso atrás. Y yo di ese paso.